Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí presentes, también al hermano que nos acompaña. Y en la pantalla, pues, a los hermanos de la iglesia de Sarón Tecal, a mi papá, que veo que está ahí, al hermano José, a la hermana Aquilina y a cada uno de ustedes que está aquí. En el día de hoy vamos a estudiar la lección de hoy, la he titulado Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nuestra cita bíblica nos decía, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sabemos que aquí se nos está hablando acerca de Pablo, quien era conocido como Saulo. Y para ello, vamos a leer en nuestras Biblias del libro Hechos 9. Y también vamos a utilizar el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Veamos, busquemos en nuestras Biblias. Hechos 9. Mi versión dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Recordemos que Pablo o Saulo era un perseguidor de los cristianos. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Veamos quién era Saulo. La Biblia nos dice en Hechos que Saulo era un perseguidor, pero este hombre llegó a ser un discípulo de Cristo. El libro Hechos de los Apóstoles, para los que tienen la aplicación, donde están los testimonios de la hermana White, dice, Saulo de Tarso sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Era Saulo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos cuanto a la ley, fariseo cuanto al de lo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio. Saulo o Pablo era un hombre muy destacado. Humanamente era visto como un hombre inteligente. Y era, dice, romano por nacimiento. O sea, había nacido en esta ciudad, pero sin embargo era de origen judío. Era de la tribu de Benjamín. Linaje de la tribu de Benjamín. Dice, los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Recordemos que Esteban era un diácono, también había sido un discípulo o un seguidor de Cristo y que fue muerto apedreado. Y Pablo estuvo ahí cuando este hombre fue muerto. Dice, Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir le habían inducido a dudar de la justicia, de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena
confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. Él ahora había buscado sabiduría o había pedido consejo, depositado confianza en hombres, en seres humanos. Y estos le tenían en gran estima porque Pablo era un hombre, humanamente hablando, inteligente, que tenía muchas habilidades. Pero veamos, dice que no llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión, pero al fin su educación y sus prejuicios, su respeto por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y esa voz que habla nuestra conciencia es el Espíritu Santo. Y dice, se rebeló contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y habiendo decidido plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. Sabemos que los discípulos de Jesús estaban predicando un mensaje en ese tiempo y ahora Pablo era un perseguidor de estos hombres. Dice aquí el texto, y habiendo decidido plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. La actividad de Saulo en lograr que los santos hombres y mujeres fueran arrastrados a los tribunales, donde los condenaban a la cárcel y aún a la muerte por el solo hecho de creer en Jesús, llenó de tristeza y lobreguez a la recién organizada iglesia e indujo a muchos a buscar seguridad en la huida. Muchos temían de Pablo porque este hombre ahora era un perseguidor de los primeros cristianos. Dice, los que fueron arrojados de Jerusalén por esta persecución iban por todas partes anunciando la palabra. Una de las ciudades donde se refugiaron fue Damasco, donde la nueva fe ganó muchos conversos. Y ahora había sido esta ciudad a donde Pablo se dirigía y había pedido cartas porque si hallaba personas hablando, predicando acerca de este Jesús, para llevarlos a la cárcel, que fueran presos. Dice, los sacerdotes y magistrados esperaban que con vigilante esfuerzo y acerba persecución podrían extirparse la herejía. Por entonces creyeron necesario extender a otros lugares las resueltas medidas tomadas en Jerusalén contra las nuevas enseñanzas. Para esta labor especial que deseaban realizar en Damasco, ofreció Saulo sus servicios. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajesen presos a Jerusalén. En este momento de la vida, Pablo estaba trabajando con toda su fuerza para perseguir a estas personas que hablaban acerca de Jesús. Dice, así con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, Saulo de Tarso, en la fuerza de su edad viril e inflamado de un celo equivocado, emprendió el memorable viaje en que iba a ocurrirle el singular suceso que cambiaría por completo el curso de su vida. ¿Se ha preguntado usted alguna vez o en algún momento que si las ideas o los planes que tiene con respecto a usted están de acuerdo con o si están relacionados con nuestro Dios? ¿Está Dios contemplado en nuestros planes? Dice que ahora, en este viaje a Damasco, Pablo le ocurrió un singular suceso que cambiaría su vida. El último día del viaje, dice, en mitad del día, los fatigados caminantes, al acercarse a Damasco, vieron las amplias extensiones de tierra fértil,
los hermosos jardines y los fructíferos huertos, regados por las frescas corrientes de las montañas circundantes. Y si usted tiene la oportunidad de caminar en la naturaleza, en el campo, y sentir esta brisa fresca, dice aquí, en ese viaje a Damasco vieron las amplias extensiones de tierra fértil, hermosos jardines y fructíferos huertos, regados por las frescas corrientes de las montañas circundantes. Después de largo viaje a través de desolados desiertos, tales escenas eran en verdad refrigerantes. Mientras Saulo con sus compañeros contemplaban con admiración la fértil llanura y la hermosa ciudad que se hallaba abajo, súbitamente vieron una luz del cielo, la cual, según él declaró después, me rodeó y a los que iban conmigo. Una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, demasiado esplendente para que la soportaran ojos humanos. Y si usted ha tenido la oportunidad de caminar bajo el sol fuerte, que uno dice que está abrasador, que quema, dice ahora esta luz que no la soportaban ojos humanos. Ofuscado y aturdido, cayó Saulo postrado en tierra. Y una persona que está ofuscada está como molesta, enojada, pero dice que ahora aturdido también cayó al suelo. Mientras la luz brillaba en derredor de ellos, Saulo oyó una voz que le decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temerosos y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Usted sabe lo que es que ahora le hablen a usted y usted no ve quién le habla. Y encima una luz fuerte que le ciega los ojos, porque dice que ojos humanos, esta luz era demasiado intensa, demasiado fuerte. Dice el texto que él iba acompañado por otras personas. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él, reconoció al crucificado. Reconoció que la voz que le hablaba era Jesús y a quien él perseguía era Jesús, porque todas estas personas a las que perseguía para llevar presos a la cárcel e incluso para que muriesen, eran discípulos de Jesús que estaban predicando un mensaje. Dice aquí, en el glorioso ser que estaba ante él, reconoció al crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras oídas conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su vida pasada y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Ahora este hombre postrado, porque cayó al suelo, ciego, ante esa luz que dice que ojos humanos no podían soportar, este hombre entendió que su celo era un celo equivocado y que la labor que estaba haciendo no era para Jesús, era para el enemigo. Estaba trabajando a favor de Satanás. Dice, Saulo vio ahora que al perseguir a los seguidores de Jesús, había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y los magistrados. Él había depositado su confianza en seres humanos mortales y estaba haciendo una obra a favor de Satanás, no de Dios, de nuestro Creador. Y ahora en este momento, en este suceso que cambió su vida, este hombre entendió que ese celo que él demostraba era un celo equivocado. ¿Y cuántas veces el orgullo o todos estos malos frutos del espíritu pueden llevar a un ser humano o a un cristiano que se ha apartado de Dios a hacer trabajo para el favor
o hacer una obra para el enemigo en vez de Cristo. Dice aquí que ahora Saulo vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y los magistrados. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era una ingeniosa creación de los discípulos. Cuando Jesús mismo se reveló, Saulo se convenció de la veracidad de las aseveraciones de los discípulos. En aquel momento de celestial iluminación, la mente de Saulo actuó con notable rapidez. Las profecías de la Sagrada Escritura se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y le demostraron que era el Mesías prometido. El discurso de Esteban en ocasión de su martirio le vino vívidamente a la memoria y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios. Cuando dijo: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Los sacerdotes habían declarado blasfemas esas palabras, pero ahora Saulo sabía que eran verdad, porque ahora se había encontrado con el verdadero autor y consumador de nuestra fe, con Jesús. Dice: ¿qué revelación fue todo esto para el perseguidor? Ahora Saulo sabía con toda seguridad que el prometido Mesías había venido a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. También sabía que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y ascendido a los cielos. En aquel momento de divina revelación, recordó Saulo aterrorizado que con su consentimiento había sido sacrificado Esteban por dar testimonio del Salvador crucificado. Y Saulo incluso había participado de la muerte de Esteban. Dice: el Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía como el rostro de un ángel. Presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por causa de su fe. Ahora Saulo de Tarso meditaba en todo lo que él había ocasionado a los seguidores de Cristo. Veía y recordaba en su mente el rostro de aquellas personas a las que había afligido, porque por un celo equivocado, por haber depositado su confianza en hombres y buscar consejo en estas personas, también por la suficiencia que había en él, porque era tenido en mucha estima por los demás, algo que sabemos hoy día que es un mal terrible para las personas que están allí, como se dice en buen panameño, lambisconeando, porque le tenían en mucha estima y tenían mucha confianza ahora en Saulo, estos maestros de sinagoga, todas estas personas, porque Paulo era un hombre joven y dice que era inteligente, pues. Pero ahora se encuentra con Cristo, quien le muestra que todo lo que había hecho al encontrarse con él empieza a meditar. Todo el dolor que le había causado a los seguidores de Cristo. Y presenció también en su mente, dice, la fortaleza y resignación de aquellos que murieron presentando la palabra del Señor y que él los había atormentado y afligido. Dice: todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción y siempre terminó por creer que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran ilusos fanáticos. Ahora Cristo le hablaba con su propia voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta: ¿quién eres, Señor?, fue contestada por la misma voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo
se identifica aquí con su pueblo. Dice, al perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo había atacado directamente al Señor del cielo. Al acusarlos y al testificar falsamente contra ellos, lo hacía también contra el Salvador del mundo. No dudó Saulo de que quien le hablaba era Jesús de Nazaret, el Mesías por tanto tiempo esperado, la consolación y el Redentor de Israel. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Vemos ahora aquí que Dios no le dice enseguida qué debe hacer. Dice, cuando se desvaneció el resplandor y Saulo se levantó del suelo, se halló totalmente privado de la vista. Ahora este hombre estaba ciego. Dice, la refulgencia de la gloria de Cristo había sido demasiado intensa para sus ojos mortales. Y cuando desapareció, las tinieblas de la noche se asentaron sobre sus ojos. Creyó que esta ceguera era el castigo de Dios por su cruel persecución de los seguidores de Jesús. En tinieblas palpaba en derredor, y sus compañeros con temor y asombro, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco. Y si recordamos la instrucción que Dios le dio, le dice, levántate y entra en la ciudad. Él ahora se dirigía hacia Damasco. Dice, en la mañana de aquel día memorable, Saulo se había acercado a Damasco con sentimiento de satisfacción propia debido a la confianza que había depositado en él los príncipes de los sacerdotes. Se le habían confiado grandes responsabilidades. Al salir aquella mañana hacia Damasco, él llevaba satisfacción propia encima. Le habían confiado responsabilidades y él tenía que continuar persiguiendo a los discípulos de Cristo. Pero ahora, ese día, su vida cambió. Dice, cuán diferente de lo anticipado fue su entrada en la ciudad, herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber qué juicio adicional pudiese estarle reservado, buscó el hogar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo amplia oportunidad de reflexionar y orar. Por 3 días Saulo estuvo sin ver, ni comió, ni bebió. Esos días de agonía de alma le parecieron años, y vez tras vez recordó con angustia de espíritu la parte que había tomado en el martirio de Esteban. Con horror pensaba en la culpa en que había incurrido al dejarse dominar por la malicia. Ahora Saulo, viéndose impotente a la luz de Cristo, veía todo el mal que le había hecho. Y nosotros como cristianos, dentro de la obra de Dios, por tener ideas propias que no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras, en un momento de nuestras vidas, si nos apartamos de Dios, podemos actuar como este hombre, que creía estar haciendo lo correcto, pero en realidad era un celo equivocado y estaba trabajando a favor de Satanás. Pero ahora, viéndose a la luz de Cristo, reconociendo que la voz que le hablaba era Cristo, dice, estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Los creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente. Ahora, nadie confiaba en Saulo y en su conversión, porque este hombre había sido un perseguidor de los discípulos de Cristo, y ahora al ver a este hombre, muchos temían demostrarle simpatía, porque creían que los estaba engañando para agarrarlos más fácil y matarlos o llevarlos presos. Los creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente, y se mantuvieron lejos, rehusándole su simpatía. Él no deseaba recurrir a los judíos inconversos, con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes, porque sabía que ni siquiera escucharían el relato de su caso.
Así parecía estar privado de toda simpatía humana. Ahora no podía recurrir a los judíos porque no le creerían. Y ahora no podía acercarse a los creyentes de Cristo en ese momento porque no había simpatía, porque al haber sido perseguidor de los discípulos de Cristo, ahora veía que no había empatía o confianza hacia él. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso y a él recurrió con corazón contrito. Y asimismo nosotros, cada uno conoce sus debilidades, cada uno conoce su corazón y Dios nos conoce a cada uno de nosotros y ante sus ojos no hay nada oculto. Y ahora Saulo se presenta ante Dios, en el único que podía tener esperanza y depositar su confianza. Un ejemplo para nosotros también de que en medio de las dificultades busquemos a Dios, que es en quien hay esperanza. Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó mucho de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías con una memoria aguzada por la convicción que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de esas profecías, se asombraba de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que los había inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento iluminado, todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían oscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de las profecías. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. Y es que nosotros necesitamos pedir a Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es esa voz que habla a nuestra conciencia. Y leíamos anteriormente que Saulo de Tarso, Pablo, en muchas ocasiones, dice, rechazó esa voz que hablaba a su conciencia. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. El otro día veíamos aquí un listado de un fariseo y un adventista. Y dice que este hombre había sido un orgulloso fariseo, pero ahora reconoce su indignidad y se presenta delante de Dios. Nosotros, como pecadores, también tenemos que presentarnos ante nuestro Dios. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina. Y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Saulo era un joven, tenía planes, pero ahora, un día de su vida cambia completamente, porque conoce a Cristo. Y es que muchas veces nosotros tenemos planes y hacemos planes, y no está mal al hacer planes, pero muchas veces hacemos planes terrenales y muy poco planes para lo celestial o para trabajar en la obra del Señor. Dice aquí, Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Él había creído en verdad que Jesús de Nazaret
menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba en vigor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como aquel que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema judío de los sacrificios. Vio en la crucifixión el tipo que se encontraba con la realidad simbolizada, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de Israel. En el relato de la conversión de Saulo se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Vamos a ver aquí en este estudio el papel de la iglesia, la autoridad de la iglesia y también nuestra responsabilidad en esta obra de Dios, una obra sagrada. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que yo haga?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia, para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. Vemos aquí que ahora Dios pone a Saulo, quien ha sido convencido de pecado, ve su indignidad ante el Creador del cielo y de la tierra, lo pone ahora en contacto con su iglesia. No le dice que es escogido como instrumento para su obra, porque primero tiene que recibir una educación. Dice, la maravillosa luz que iluminó las tinieblas de Saulo era obra del Señor, pero había también una obra que tenían que hacer por él los discípulos. Y si nosotros recordamos, hemos estudiado que la iglesia es el conjunto de almas fieles. Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñara su verdad. Y ahora, esos a quienes Dios ponía en contacto con Saulo de Tarso, asimismo nosotros hoy día, en esta iglesia, como miembros de iglesia, Dios nos pone en contacto con las almas que buscan conocerle, que buscan servirle. Dice, mientras Saulo continuaba solo orando y suplicando en la casa de Judas, el Señor le apareció en visión a un discípulo en Damasco llamado Ananías y le dijo que Saulo de Tarso estaba orando y que necesitaba ayuda. Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, dijo el mensajero celestial, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Dice, apenas podía creer Ananías las palabras del ángel. ¿Por qué ahora él no podía creer casi las palabras del ángel? Porque Saulo había sido un perseguidor de los cristianos. Dice, se aventuró a protestar Ananías. Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la orden fue imperativa. Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora Saulo pasa de ser un perseguidor a ser un discípulo de Cristo, o un seguidor de Cristo. Obediente a la indicación del ángel, Ananías buscó al hombre que hacía solo poco respiraba amenazas contra todos los que creían en el nombre de Jesús. Y poniendo sus manos sobre la cabeza del dolorido penitente, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo.
Si estamos siendo ciegos espirituales, tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y permitamos que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra conciencia y podamos hacer los cambios en nuestra vida para que dejemos de ser indolentes. Dice aquí que a Saulo luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los agentes que había designado en la tierra. Vemos aquí ahora la autoridad de la iglesia. Dios o Cristo lo pone en contacto con los miembros de la iglesia en la tierra. Y si bien sabemos, Dios es un Dios de orden y dentro de la iglesia hay una organización. Cristo tenía ahora una iglesia como su representante en la tierra y a ella incumbía la obra de dirigir al pecador arrepentido en el camino de la vida. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y experiencia y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús es el amigo de los pecadores y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Nosotros también somos pecadores y tenemos que llevar un mensaje, pero para ello necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras, necesitamos ponernos en comunión diaria y constante con nuestro Dios. Dice aquí, Jesús es el amigo de los pecadores y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia que Él ha puesto como un medio de comunicar la luz al mundo. Esta iglesia tiene una responsabilidad ante Dios y es comunicar o ser ese medio de luz al mundo, predicar el mensaje para este tiempo. Cada uno de nosotros como miembro de esta iglesia tiene una responsabilidad personal con nuestro Dios y con las almas que perecen en el mundo. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación del Cristo a quien perseguía, se lo colocó en directa comunicación con la iglesia, que es la luz del mundo. La iglesia es un medio para comunicar al mundo el mensaje para este tiempo. Pero como miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad personal con nuestro Dios. En este caso, Ananías representa a Cristo y también representa a los ministros de Cristo en la tierra, asignados para que actúen por Él. Tenemos una labor que hacer como miembros de esta iglesia. En lugar de Cristo, Ananías toca los ojos de Saulo para que reciba la vista. Y muchas veces, como Saulo, estamos ciegos espiritualmente. Y tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a dejar esa ceguera espiritual y podamos avanzar en sus caminos. Y mientras ora en el nombre de Cristo, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y por la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente, la iglesia es el medio de comunicación. Nosotros debemos estar constantemente bebiendo agua de la fuente infinita que es Cristo Jesús. Pero para poder beber agua de esa fuente necesitamos orar, necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras con entendimiento, necesitamos estudiar pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que cuando se pida razones de nuestra fe podamos hablar acerca de lo que Dios nos ha permitido conocer. Pero si no estudiamos, no podemos presentar ese mensaje. Ahora vamos a leer del libro Joya de los Testimonios 1.
Vamos a ver, el libro Mensaje para los Jóvenes, capítulo 54, nos dice: teniendo en cuenta la luz que Dios ha dado, es maravilloso que no haya veintenas de hombres y mujeres jóvenes que pregunten: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se ha preguntado usted qué quiere el Señor que usted haga? Es un error peligroso imaginar que a menos que un joven haya decidido dedicarse al ministerio, no se requiere de él esfuerzo especial para prepararse para la obra de Dios. La obra de Dios requiere preparación, estudio. Dice: cualquiera sea vuestra vocación, es esencial que mejoréis vuestras aptitudes mediante el estudio diligente. Nosotros necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras diligentemente, diariamente. Se debería instar a los jóvenes de ambos sexos a apreciar las bendiciones celestiales de las oportunidades para llegar a ser bien disciplinados e inteligentes. Debieran sacar ventajas de las escuelas que han sido establecidas con el propósito de impartir lo mejor del conocimiento. Es un pecado ser indolente y negligente en la adquisición de una educación. Y es que dentro de la iglesia nosotros estamos educándonos, estamos recibiendo un conocimiento, pero ese conocimiento que estamos recibiendo no es de adorno. Es para que lo pongamos en práctica en nuestra vida y podamos compartirlo con otras personas. Porque así como Dios nos ha permitido conocerle y nos ha dado hoy la oportunidad de estar aquí, tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios y con las personas. El tiempo es corto y por lo tanto, como el Señor ha de venir pronto a finalizar las escenas de la historia de la tierra, hay tanto mayor necesidad de aprovechar los privilegios y las oportunidades actuales. Es un pecado ser indolente y negligente en la adquisición de una educación. Y esto no abarca solo a los jóvenes, sino también a las personas de edad avanzada o adultos. A los niños también. Y es que muchas veces se escucha la frase de que loro viejo no da la pata, o sea que alguien mayor ya no puede aprender. No, eso es una excusa, es justificación, buscando una justificación para no querer avanzar. Pero todos aquí tenemos facultades mentales, intelectuales que podemos desarrollar al servicio de la causa de nuestro Dios, porque hemos de entender que es una obra sagrada. Pablo se preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo pone ahora en contacto con la iglesia. La iglesia aquí es un medio para comunicar la luz al mundo, es un medio para educarnos. Dice aquí: consagrad vuestra capacidad a Dios. Y aquí ahorita todos tenemos mente. ¿Por qué hemos venido hoy a la iglesia? Los jóvenes de ambos sexos deberían asistir a nuestras escuelas, el lugar en el cual pueden obtener conocimiento y disciplina. Y aquí la iglesia es una escuela, estamos aprendiendo. Deberían consagrar su capacidad a Dios y llegar a ser estudiantes diligentes de la Biblia. Dice diligentes, no negligentes o indolentes. Que cuando van a revisar la Biblia está llena de polvo o solo está abierta en Salmos 91. Que la utilizan como un amuleto, pero esa no es la función de la Biblia. Es que nosotros estudiemos diariamente y que todo el conocimiento que hay allí pueda ser llevado a nuestra vida práctica y que cuando hayamos de presentar o se nos presente una oportunidad para hablar de nuestro Dios, nosotros tengamos o podamos exponer las razones de nuestra fe. Dice: debieran consagrar su capacidad a Dios y llegar a ser estudiantes diligentes de la Biblia, a fin de fortalecerse contra las doctrinas erróneas y no ser apartados por el error de los impíos.
Vemos aquí al inicio de la historia de Pablo, un joven que creía lo que le decían sus maestros, los rabinos, pero ahora al encontrarse con Cristo, ve su indignidad, su condición de pecador. Dice, debemos ser estudiantes diligentes de la Biblia a fin de fortalecerse contra las doctrinas erróneas. Y sabemos que la verdad para este tiempo dice que estaría tan mezclada con el error que sería difícil entender, pero para nosotros poder discernir la verdad del error o la verdad mezclada con el error, necesitamos estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Dice aquí, pues es por la investigación diligente de la Biblia como obtenemos un conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por la práctica de la verdad que ya conocemos, una luz mayor brillará sobre nosotros desde las Santas Escrituras. Los que son verdaderamente consagrados a Dios no entrarán en la obra impulsados por el mismo motivo que induce a los hombres a empeñarse en negocios mundanos. Al entrar en la obra del Señor, en nuestro corazón dice que no deben haber motivos egoístas, así como los hombres entran en los negocios en el mundo, con un motivo egoísta en el sentido de alcanzar grandes riquezas. Los que son verdaderamente consagrados a Dios no entrarán en la obra impulsados por el mismo motivo que induce a los hombres a empeñarse en negocios mundanos. Esto es meramente por la subsistencia. Que entrarán en la obra sin permitir que ninguna consideración mundana los domine, porque se dan cuenta que la causa de Dios es sagrada. El mundo debe ser amonestado y ningún alma no sabéis qué responsabilidad se os llamará a llevar. No sabéis a dónde se os llamará a dar testimonio de la verdad. Muchos tendrán que comparecer en las cortes legislativas. Algunos han de comparecer ante reyes y ante los eruditos de la tierra para responder por que vivimos en tiempos en la última parte de la historia de esta tierra. Y tenemos que dar testimonio o razón de nuestra fe. Y a menudo se nos presentan oportunidades para hablarles a otras personas acerca de nuestro Dios. El mundo debe ser amonestado y ningún alma debiera descansar satisfecha con un conocimiento superficial de la verdad. Dios nos llama a ser estudiantes diligentes de su palabra. No sabéis qué responsabilidad se os llamará a llevar. No sabéis a dónde se os llamará a dar testimonio de la verdad. El texto de mensaje para los jóvenes nos dice, muchos tendrán que comparecer en las cortes legislativas. Algunos han de comparecer ante reyes y ante los eruditos de la tierra para responder por su fe. Los que solo tienen una comprensión superficial de la verdad no podrán exponer claramente las Escrituras ni dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no necesiten avergonzarse. Nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar,
porque no ha de predicar desde el púlpito sagrado. No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. Es nuestra responsabilidad educarnos, estudiar las Sagradas Escrituras. El Señor nos educa a través de su palabra. Es un hecho lamentable que el progreso de la causa sea obstaculizado por la escasez de obreros preparados que se hayan capacitado para ocupar puestos de confianza. Y es que al trabajar dentro de la iglesia en la obra del Señor, recibimos una capacitación. Nadie se para aquí enfrente a dar un segmento de salud porque sí, ha recibido una preparación. Antes de poder presentarse aquí para dar un tema de escuela sabática, ser maestro de hacer repaso de la lección, un culto divino, han tenido que pasar por un curso de homilética. Hay que recibir una preparación para poder trabajar dentro de la iglesia. Y esa preparación requiere estudio, y el estudio no acaba allí, el estudio continúa. Este estudio de la palabra de Dios es diario, porque es como cavar en un baúl sin fondo, porque usted estudia y estudia las Sagradas Escrituras y siempre encuentra algo, lo ve en otra perspectiva, y siempre cuando uno pide la presencia del Espíritu Santo y que habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, va aumentando y va aumentando el conocimiento, pero también a medida que nuestro conocimiento aumenta, demanda más responsabilidad y también el llevarlo a nuestra vida diaria, práctico, que no sea solo teoría, también tiene que ser práctico. Dice, el Señor aceptará a miles para trabajar en su gran campo de cosecha, pero muchos han fracasado en la preparación para la obra. Mas todo el que ha abrazado la causa de Cristo, que se ha ofrecido como soldado en el ejército del Señor, debiera colocarse donde puede ejercitarse fielmente. La religión ha significado demasiado poco para los profesos seguidores de Cristo, porque no es la voluntad de Dios que nadie permanezca ignorante, cuando han sido puestos a su alcance la sabiduría y el conocimiento. Y a veces uno escucha, loro viejo no da la pata, excusas para no aprender, excusas para no continuar estudiando. Y muchas veces se justifica también. Debemos ser equilibrados por los principios debidos. Que la sabiduría y el conocimiento que el Señor nos da, que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y en esto debemos ser equilibrados o temperantes, como hemos estudiado. No es cierto que los jóvenes brillantes alcanzan siempre el mayor éxito. ¿Con cuánta frecuencia se ha colocado en puestos de confianza a hombres de talento y educación y han resultado un fracaso? Es por ello que decíamos que para trabajar dentro de la casa del Señor, hemos de recibir primero una preparación. Porque Pablo se preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él era un instrumento escogido por Dios, pero el Señor lo pone en contacto con los miembros de su iglesia para que él pueda recibir conocimiento, pueda recibir una educación, una preparación para poder trabajar en la obra del Señor. Y anteriormente leíamos que hemos de entender que la obra del Señor es una obra sagrada, pero para trabajar en ella necesitamos preparación. Y esta preparación requiere voluntad, requiere que seamos diligentes, estudiantes que no sean indolentes, sino diligentes en el estudio de su palabra. No es cierto que los jóvenes brillantes alcanzan siempre el mayor éxito. Con tanta frecuencia se ha colocado en puestos de confianza a hombres de talento y educación y han resultado un fracaso. Su brillo tenía la apariencia del oro, pero cuando se la probó no resultó ser más que oropel y escoria.
fracasaron en su trabajo a causa de su infidelidad. No fueron industriosos y perseverantes, y tampoco fueron hasta el fondo de las cosas. No estuvieron dispuestos a comenzar desde la parte inferior de la escalera y con trabajo paciente ascender peldaño tras peldaño hasta alcanzar la cumbre. La obra del Señor requiere preparación. Y no es que ahora quiero alcanzar un puesto dentro de la iglesia y que me pongan allí, porque cada uno de estos puestos dentro de la iglesia lleva una responsabilidad personal ante Dios. Y además de ello requiere preparación. Dice aquí, muchos no estuvieron dispuestos a comenzar desde la parte inferior de la escalera y con trabajo paciente ascender peldaño tras peldaño hasta alcanzar la cumbre. Y vemos aquí con el ejemplo de Pablo, que le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor no lo pone a trabajar enseguida. Primero él recibe una preparación, un conocimiento. Dice, muchos anduvieron al resplandor de las chispas, sus vivos resplandores de pensamiento, producidas por ellos mismos. No dependieron de la sabiduría que solamente Dios puede dar. En el camino se extraviaron. ¿Por qué? Porque empezaron a confiar en ellos mismos, no en Dios, quien puede dar la sabiduría. Y Santiago 1:5, si no me equivoco, dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, quien la dará abundantemente. El Señor no es mezquino, dice que nos dará sabiduría abundantemente. Su fracaso no se debió a su falta de oportunidad, sino a su carencia de seriedad. No percibieron que sus ventajas educacionales les eran valiosas y así no avanzaron, como podrían haberlo hecho, en el conocimiento de la religión y la ciencia. Su mente y carácter no fueron equilibrados por los altos principios de la rectitud. Vemos aquí que el trabajar dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, es una responsabilidad ante nuestro Dios. Y esto requiere voluntad, diligencia y seriedad. El libro Testimonios para la Iglesia, capítulo 70, tomo 3, nos dice: la palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiera disciplina ni gobierno de la iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como un cuerpo. Y sabemos que en nuestro cuerpo hay diferentes órganos y todos están unidos y cumplen una función dentro de nuestro cuerpo. Asimismo, como miembros de la iglesia, cumplimos una responsabilidad dentro de ella. Dice, siempre hubo seres humanos de espíritu independiente que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que les son peculiares, y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe, pero si estamos unidos bajo la bandera de Cristo, debemos estar bajo la misma teoría. Dice, apartan a los demás del cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Cuando yo empiezo a creer que se debe hacer de mi manera o como yo pienso, estoy equivocado. Dice, apartan a los demás del cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Dios no quiere eso para nosotros en este tiempo. Quiere que la iglesia esté unida. Todos no pueden estar en lo cierto y sin embargo se declaran conducidos por el Señor. La palabra de la inspiración no es sí y no, sino sí y amén en Cristo Jesús. Dios oye las oraciones de las personas, pero en esta ocasión dice que Jesús daba lecciones sumamente importantes que se relacionaban en especial con su iglesia recién organizada en la tierra. Y vemos aquí
Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo pone en contacto con su iglesia. Debe haber acuerdo en las cosas que se desean y por las cuales se ora. No debía tratarse simplemente de los pensamientos y la actividad de una mente puesta a engaño. La petición debía reflejar el deseo ferviente de varias mentes concentradas en el mismo punto. En la admirable conversión de Pablo vemos el poder milagroso de Dios. Un resplandor que superaba la gloria del sol meridiano brilló en derredor de él. Jesús, cuyo nombre él odiaba y despreciaba más que cualquier otro, se reveló a Pablo con el propósito de detener su loca aunque sincera carrera. Pablo tenía un fin. Muchas veces tenemos planes, pero no están de acuerdo con lo que Dios nos dice, o no hemos tomado a Dios en cuenta dentro de esos planes. Y Pablo tenía una carrera y era matar y perseguir a todos los que proclamaban el nombre de Jesús. Y vemos aquí en esta conversión de Pablo un milagro que Dios hace en su vida. Su día cambió aquel día. Dice: Jesús, cuyo nombre él odiaba y despreciaba más que cualquier otro, se reveló a Pablo con el propósito de detener su loca, aunque sincera carrera, a fin de hacer de este instrumento nada promisorio, un vaso escogido para proclamar el evangelio a los gentiles. Había hecho concienzudamente muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. En su celo estaba persiguiendo con ardor a la iglesia de Cristo. Eran profundas y arraigadas sus convicciones con respecto a su deber de exterminar esta doctrina alarmante, que prevalecía por doquiera y según la cual Jesús era el príncipe de la vida. Pablo ahora había destinado toda su fuerza y su voluntad a perseguir los que proclamaban el nombre de Jesús. Pero a Dios, él se convierte y es un miembro o es escogido para trabajar dentro de la obra de Dios. Pero primero recibe una preparación. Pablo creía de veras que la fe en Jesús anulaba la ley de Dios, el servicio religioso de las ofrendas de sacrificios y el rito de la circuncisión, que en todos los siglos pasados habían recibido la plena sanción de Dios. Pero la milagrosa revelación de Cristo en la vida de Pablo infundió luz en las cámaras oscurecidas de su mente. Nosotros también debemos permitir que nuestra mente sea iluminada por la presencia del Espíritu Santo y que Cristo pueda morar en nuestro corazón para que nosotros entendamos cuál es el propósito del Señor con nosotros. Pablo se da cuenta de su celo erróneo y exclama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús no le dijo entonces, como podría haberlo hecho, qué obra le asignaba. Pablo debía recibir instrucción en la fe cristiana y obrar en forma comprensiva. Ahora había una prueba de discipulado, recibía una preparación, un conocimiento, y ahora debía obrar, dice, en forma comprensiva. Ahora este conocimiento debía ser llevado a su vida diaria, a su vida práctica. Cristo le envió a los mismos discípulos a quienes había estado persiguiendo tan acerbamente para que aprendiera de ellos. La luz de la iluminación celestial le había hecho perder la vista a Pablo, pero Jesús, el gran médico de los ciegos, no se la restaura. Contesta la pregunta de Pablo con estas palabras: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios no le dice enseguida, le dice: allá te dirán lo que debes hacer. No solo podría Jesús haber curado a Pablo de su ceguera, sino que podría haberle perdonado sus pecados, haberle explicado cuál era su deber y haberle trazado su conducta futura. De Cristo había de fluir toda potestad y misericordia, pero no dio a Pablo, cuando se convirtió a la verdad, una experiencia independiente de su iglesia recién organizada en la tierra. Ahora Pablo entraba en contacto con la iglesia. La iglesia no quedó aparte de su conversión. La luz admirable dada a Pablo en esta ocasión le asombró y a la vez le confundió. Estaba completamente subyugado. Esa parte de la obra no podía hacerla algún hombre a favor de Pablo, pero quedaba todavía una obra que cumplir,
que los siervos de Cristo podían hacer. Los miembros de la iglesia tienen una obra que hacer. Así autoriza y sanciona su iglesia organizada. ¿Quién la autoriza y la sanciona? Cristo. Cristo había hecho la obra de la revelación y convicción. Y ahora Pablo estaba en convicción de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que enseñaran la verdad. Pablo ahora, quienes había estado intentando perseguir, eran quienes lo iban a enseñar, quienes le iban a brindar el conocimiento y lo iban a ayudar a prepararse. Dice, los mismos a quienes se proponía matar debían instruirle en la religión que él había despreciado y perseguido. ¿Qué cosas, no? Ahora el que me está persiguiendo, ahora debo brindarle la instrucción. Dice, pasó 3 días ciego y sin comer, dirigiéndose hacia los hombres a quienes en su celo se proponía destruir. Allí colocó Jesús a Pablo en relación con sus representantes en la tierra. El Señor dio a Ananías una visión para que fuera a cierta casa de Damasco y preguntara por Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. El ángel le hizo saber al siervo de Dios que le había mostrado a Saulo en visión un hombre llamado Ananías. Aquí vemos que Ananías obedeció las indicaciones del ángel, puso sus manos sobre el hombre que hacía tan poco se movía impulsado por un celo equivocado, por un espíritu de odio profundo y que respiraba amenaza contra todos los que creían en Cristo Jesús. Dice que Jesús podría haber hecho directamente toda esta obra en favor de Pablo, pero tal no era su plan. Pablo tenía un deber que cumplir en lo referente a confesarse ante los hombres cuya destrucción él ahora había premeditado, porque cuando Pablo sale hacia Damasco, su propósito, su convicción y su deseo era perseguir y matar a todos los que profesaban el nombre de Cristo. Pero ahora al conocer a Cristo y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tiene primero que recibir una preparación, tiene que hacer una obra de discipulado, que ahora lo que está aprendiendo lo está llevando a su vida práctica. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, nos dice, Pablo tenía un deber que cumplir en lo referente a confesarse ante los hombres cuya destrucción había premeditado, porque ahora en su mente en ese momento era un asesino, porque él estaba premeditando cómo matar a aquellos discípulos de Cristo. Dice, Dios iba a encomendar una obra de responsabilidad a aquellos a quienes había ordenado que actuaran en su lugar. Asimismo, hoy día, nosotros dentro de la Iglesia de Dios tenemos una responsabilidad para con el mundo y cada alma que se presenta aquí. Dice, Pablo debía dar los pasos necesarios para su conversión. Se requirió de él que se uniera al mismo pueblo que había perseguido por sus creencias. Cristo da aquí a todo su pueblo un ejemplo de la manera en que obra para la salvación de los hombres. El Hijo de Dios se identificó con el cargo y la autoridad de su iglesia organizada. Sus bendiciones debían transmitirse por intermedio de los agentes a quienes había ordenado, vinculando así al hombre con el conducto por medio del cual llegan sus bendiciones. El hecho de que Pablo fuera estrictamente escrupuloso en su persecución de los santos no le exime de culpa cuando el Espíritu Santo le revela la crueldad de su obra. Debe aprender de los discípulos. Supo que Jesús, a quien en su ceguera consideraba como impostor, era en verdad el autor y el fundamento de toda la religión del pueblo escogido de Dios. Desde el tiempo de Adán y el consumador de la fe ahora, tan claro para su visión iluminada. Vio a Cristo como el que vindicaba la verdad, el que cumplía todas las profecías. Había considerado a Cristo como quien anulaba la ley de Dios. Pero cuando el dedo de Dios tocó su visión espiritual, supo por los discípulos que Cristo era el originador y el fundamento de todo el sistema de sacrificios judíos, y que en la muerte de Cristo
la sombra se había encontrado con la realidad y que Cristo había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. A la luz de la ley, Pablo se dio cuenta de que era pecador, y nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, a la luz de la ley de nuestro Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, que debemos reconocer que hay una necesidad, necesidad de depender de nuestro Dios, que nuestra confianza y nuestra esperanza, aunque sean los últimos de esta tierra, nuestra esperanza y confianza debe estar depositada en Cristo Jesús. Debemos reconocer que somos pecadores, así como Pablo en ese momento de ceguera, cuando es encandilado por esa luz que dice que ojos humanos no era posible ver. Asimismo, debemos reconocer que somos pecadores. Dice, muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en los hechos que dejó para nueva instrucción. Vemos a un Pablo que depositó su confianza en los rabinos, en los maestros. Pero ahora, al conocer a Cristo, a quien había rechazado cuando la voz hablaba a su conciencia, se pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debe ser la pregunta que nos hagamos cada uno esta mañana. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Dice, allí estaba Pablo, un hombre a quien Dios iba a preparar para una obra muy importante, a saber, la de ser vaso escogido para él, llevado directamente a la presencia de Cristo. Sin embargo, no le enseñó las lecciones de verdad, lo detuvo en su carrera y lo convenció. Y cuando él preguntó, ¿qué quieres que haga?, el Salvador no se lo dijo directamente, sino que lo puso en relación con su iglesia. Sus miembros le habían de decir lo que debía hacer. Jesús es el amigo del pecador y su corazón está siempre abierto. Siempre se conmueve por la desgracia humana. Él tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que instituyó para iluminar y salvar a los hombres. La iglesia es un medio para que conozcamos a nuestro Dios. Aquí recibimos una preparación y una educación, pero diariamente, personalmente, también tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Ordenó a Saulo que fuera a la iglesia, reconociendo así el poder con que invistió a la iglesia como conducto de luz para el mundo. Ella es el cuerpo organizado de Cristo en la tierra y es necesario respetar sus ordenanzas. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. En el caso de Saulo, Ananías representa a Cristo. También representa a los ministros de Cristo en la tierra que han sido designados para actuar en lugar de Cristo. Cada uno aquí tiene una responsabilidad con nuestro Dios. Saulo era un maestro erudito en Israel, pero mientras estaba bajo la influencia del error, ciego del error y el prejuicio. Pero Cristo se le revela, lo coloca en comunión con su iglesia, que es la luz del mundo. Y ahora los administradores o los que están dentro de la iglesia deben instruir en la religión cristiana a este orador culto y popular que era Pablo. En el lugar de Cristo, Ananías toca sus ojos para que puedan recibir la vista. Nosotros llegamos aquí a la iglesia, pero alguien en algún momento tuvo que haberle presentado este conocimiento a alguno de nosotros o algún familiar, vecino o amigo para que nosotros hoy estemos aquí. Asimismo, nosotros, como Ananías en aquel momento, pone sus ojos, sus manos sobre Saulo, dice que asimismo nosotros somos como miembros de la iglesia. Todo se hace en el nombre y con la autoridad de Cristo. Dentro de nosotros como seres humanos pecadores, no tenemos autoridad o poder. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Dice, todo se hace en el nombre y con la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente, la iglesia es el canal de comunicación. Aquellos que se jactan de la independencia personal
necesitan ser traídos a una relación más estrecha con Cristo, conectándose con su iglesia sobre la tierra. Como siervo de Dios, usted no debe desanimarse demasiado fácilmente por las dificultades. Siempre habrá dificultades, o por la más fiera oposición. Tenemos una responsabilidad, y es presentar la verdad ante un mundo que hoy día pisotea la ley de Dios. Salga, no en su propio nombre, sino en la fortaleza y el poder del Dios de Israel. Soporte rigores como un buen soldado de la cruz de Cristo. Vemos la vida de Pablo, un hombre que luego de convertirse a Cristo pasa dificultades, también es perseguido. Dice, soporte rigores como un buen soldado de la cruz de Cristo. Jesús soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo. Y sabemos que Cristo es nuestro ejemplo, es la medida de la estatura. Considere la vida de Cristo y cobre ánimo, y avance con fe, valor y esperanza. En esta mañana el Señor nos hace un llamado a que nos preguntemos, ¿qué quiere el Señor que hagamos? El Señor desea que cada uno como miembro de su iglesia entienda la responsabilidad que tiene, porque la iglesia es el medio de comunicar la luz al mundo. Que el Señor nos ayude a entender y a comprender y a llevar a cabo eficientemente la responsabilidad que tenemos ante Él primeramente y las almas que se encuentran hoy en el pecado. Que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para finalizar,